Titular inicial de hoy en esta edición de ADN Hoy: despachada a ley el proyecto de reforma antiterrorista, la nueva ley antiterrorista, la práctica por amplio acuerdo, además, una votación abrumadora en la Cámara de Diputados, 102 votos fueron no a favor, y con una aprobación que, pese en todo caso a esa amplia mayoría, deja divisiones en el oficialismo, donde el Frente Amplio y el Partido Comunista cuestionan algunos aspectos de la ley, como por ejemplo el sistema de interceptación telefónica. Esto es lo que se conoce como el sistema IMSI Catcher. Es como el capturador de las identidades globales de los teléfonos. Todos los teléfonos tienen estos números IMEI, estos códigos que identifican a los aparatos, a los dispositivos mismos. Y el IMSI es uno de esos códigos que es el que da a cada aparato telefónico del mundo un número único mundial. Es algo así, ¿no? Y este sistema tecnológico permite identificar ahí la presencia en un radio geográfico específico de distintos dispositivos telefónicos. Y es lo que en la parte izquierda del oficialismo se teme que pueda significar una violación de privacidad o una situación que vulnere ahí derechos de las personas. Y por eso están recurriendo al Tribunal Constitucional. Pero es Juan Espinosa quien siguió ahí en vivo, minuto a minuto, el desarrollo de esta votación por amplia mayoría, aprobando la nueva ley antiterrorista. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hacer una aclaración en un ratito más respecto del código IMSI. Porque también es importante de tenerlo en consideración. Se sabía ayer que iba a haber resistencia, sin embargo el resultado final de la votación fue particularmente importante, 102 votos a favor, con algunos votos en contra, pero finalmente con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, despachando a ley la modernización de la ley antiterrorista, que todavía le queda un último paso antes de ser ley propiamente tal en el Tribunal Constitucional. Recordemos que la legislación contempla nuevos elementos adicionales al solo ánimo terrorista para acreditar finalmente un hecho como hecho terrorista. Por ejemplo, ahora se tipifica el delito de asociación terrorista, es decir, es un delito solo formar parte de un grupo dedicado a acciones de este tipo. A los colaboradores también se les persigue, se sanciona al lobo solitario. Ya no es necesario ser un grupo terrorista, ya uno solo puede finalmente ser investigado por la ley antiterrorista, y también se sancionan los delitos de financiamiento a grupos dedicados al terrorismo. Lo relevante son las nuevas técnicas de investigación, que incluye la interceptación de comunicaciones, el registro de equipos informáticos, la captación de imágenes o sonidos, el uso de agentes encubiertos, de entregas vigiladas, los reveladores, los informantes, que son elementos que de alguna forma estaban en la anterior legislación, pero que finalmente, como había quedado la ley, generaban muchas dudas a la hora de su uso. Dentro de todo esto destaca esta tecnología llamada IMSI Catcher, que ya se usa, pero que ahora va a tener un uso mucho más normado. Vamos a escuchar a la ministra del Interior, Carolina Toá, destacar que la ley garantiza un uso correcto de esta herramienta, principalmente porque además se norma lo contrario, las sanciones por el uso incorrecto de esta herramienta. Quedó resuelto de una buena manera la redacción que se generó, porque hay garantías suficientes para que no se ocupe de mala forma, porque quedó fuera el acceso a las conversaciones de las personas. Solo se va a poder identificar la presencia de un dispositivo y vincularlo a un teléfono celular. Y quedaron medidas de protección adecuadas para que se destruya la información que no es útil a la investigación, para que se pida autorización al juez, para que se ocupe solo excepcionalmente este método cuando otros métodos más convencionales no sean suficientes, y también se establecen sanciones en el caso de que haya un mal uso. Claro, y ahí el gobierno lo que trataba de insistir, Juan, era resaltar el amplio acuerdo en el cambio de una norma que incluso tenía disposiciones que venían de la dictadura, ¿no? Y el gobierno ahí trataba de sacarse de encima el voto en contra y la abstención de parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio, porque además lo que explicaban en esta etapa del trámite, que dos de las disposiciones que fueron a la mixta, que son solo dos, que son las que se terminan votando ayer, fueron además
disposiciones parlamentarias, digamos, ¿no? O sea, el gobierno desde el principio dijo estas disposiciones, estas indicaciones son de los parlamentarios y no tenían que ver con las ideas matrices del proyecto, pero bueno, finalmente esto termina pasando, pero aquí lo relevante es que después de todo este tiempo se consigue un acuerdo muy transversal, muy mayoritario para tener una nueva ley antiterrorista. Pero el IMSI Catcher siguió penando hasta el final y tú decías ahí que había que hacer algunas precisiones. Sí, porque el IMSI Catcher es tiene que ver con el código IMSI. Se explicó en algún momento que el código IMSI estaba dentro del chasis del equipo, pero no es así. El código IMSI es una secuencia de 15 números que está dentro de las tarjetas SIM de cada que finalmente está asociado a cada número de teléfono. Según los portales especializados en tecnología, los IMSI Catcher, de hecho hemos visto a través de internet, son dispositivos que pueden ser portátiles o pueden ser más aparatosos, pero por lo general puede ser un computador, una antena y una maleta del porte de un computador de unas, no sé, 14, 15 pulgadas, hagamos esa imagen, y que finalmente imitan una torre de telecomunicaciones con señales que son más potentes que las señales de las antenas tradicionales, porque al ser portables uno puede poner técnicamente esta antena falsa más cerca de un lugar donde se quiere rastrear. Eso hace que los dispositivos se conecten mucho más preferentemente a estas antenas falsas que a las antenas tradicionales, y que eso finalmente permita un rastreo de los equipos propiamente tal, sobre todo al ser un dispositivo que es portable. Sin embargo, esta tecnología no puede interceptar contenidos cifrados, como por ejemplo es el caso de los mensajes a través de WhatsApp, que hoy están cifrados de forma interna y externa, dentro del teléfono y hacia afuera en las comunicaciones. Pero sí puede acceder a otros metadatos asociados, como por ejemplo la hora de conexión, la fecha de conexión y la dirección IP de los teléfonos, que también permite un rastreo. Sin embargo, rastrear el código interno de la tarjeta SIM es mucho más eficiente y es mucho más preciso en el rastreo. Y eso es algo que también destacaba el diputado Raúl Leiva, uno de los pocos que en el Congreso explica de forma didáctica estas situaciones. Asoma como un posible ministro de Seguridad, pero por ahora solamente lo dejamos como diputado del Partido Socialista que explica las características del IMSI Catcher. Que los niveles de georreferenciación o de exactitud son mucho mejores. Con el IMSI Catcher usted puede llegar a georreferenciar hasta en 2 metros el margen de error. Por consiguiente, en un caso muy complejo como un delito de secuestro, yo podría llegar hasta una torre de departamentos con ese dispositivo y saber el lugar específico donde se encuentran. Todas esas medidas, hoy día el artículo 218 ter del Código Procesal Penal lo autoriza. Lo que hace esta tecnología es que es una herramienta mucho más fina y mucho más efectiva. Y en nuestra legislación, a diferencia de otras, no se aplica en su total potencialidad. Claro, es de una muy precisa facultad de geolocalización específica. Con ese radio de margen de error de 2 metros, tú puedes llegar a una habitación, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del diputado Leiva, Juan. Dentro de un departamento, en un edificio, puedes llegar a la habitación donde un secuestrador está con su dispositivo, por ejemplo, o donde está el dispositivo de un secuestrado. IMSI significa International Mobile Subscriber Identity, es decir, la identidad internacional de un suscriptor o abonado móvil. Y efectivamente, como tú describías antes, es un código que está dentro de la tarjeta SIM, ahí se aloja y que está formado por el código del país, en el caso de Chile el 56, el código de la red móvil, que acá es el 9 o el 09, ¿no? Cuando ya vas codificando todo el número, y los 9 o 10 dígitos como máximo que tiene el número telefónico. Y la tecnología en lo físico supone esa capacidad de captar señales en un radio súper específico de acción, que es lo que permite llegar con mucha precisión al destino que se busca. Una persona que tiene el dispositivo muy cerca de ella, sea un delincuente o una víctima eventualmente. Ahora, solo decir que los parlamentarios que votaron en contra, o se abstuvieron, no están en contra necesariamente del funcionamiento de esta tecnología, están en contra de lo que ellos dicen puede terminar vulnerando la privacidad de personas que pueden ser interceptadas sus comunicaciones y no son parte... Terceras personas que están en el mismo radio, en el fondo. No están siendo investigadas. Es decir, siguiendo el mismo ejemplo del diputado Leiva, en el edificio hay vecinos
cuyos números también serían localizados. No, claro, y ese es el punto. Claro. No es ahora, la tecnología la que se cuestiona, más porque además no coinciden o no quedan conformes de alguna manera con los resguardos que la ley le pone al uso de esa tecnología. En lo que no se repara muchas veces es en que las mismas compañías telefónicas ya pueden saber dónde están todos los teléfonos. Tal vez con un radio de precisión no tan exacto como el del IMSI Catcher como tecnología específica, pero cuántas veces no hemos sabido de que gracias a la geolocalización con el celular se capturó un terrorista, por ejemplo, el culpable y condenado por el atentado con bomba en la estación Subcentro Escuela Militar. Lo pillaron por el celular y dónde andaba específicamente. Y en muchos otros casos se ha producido algo parecido. O sea, eso ya existe, como tú bien apuntabas, Juan. Y lo otro, no se repara muchas veces en que mucho más que los sistemas de persecución criminal o terrorista en Chile, o en general las investigaciones que las policías han desarrollado ya desde hace años, usando este tipo de tecnologías. Oye, los actores del retail ya saben dónde estamos nosotros todo el tiempo, qué estamos comprando, con qué tarjeta estamos pagando, por qué monto, qué producto, y nos tienen sacada la foto absoluta. Es decir, más que aquí la persecución criminal, Elon Musk y Mark Zuckerberg tienen más información sobre todo nuestra acción, dónde estamos exactamente. Te apuesto yo que con una precisión parecida a la del IMSI Catcher, claro, pero uno podría y además decir, con un historial de la vida. O sea, ellos saben más de todo. Entonces, a esta altura... No, pero fuera por eso uno podría decir, bueno, ahí es donde falta regulación entonces, porque está bien que esa información esté, exacto, es un hecho de la causa. Esa sería la discusión, pero eso ya existe, y nos tienen sacada la foto, pero de pies a cabeza, exactamente en todo nuestro curso de acción. Oye, ¿no les ha pasado a ustedes que a veces teniendo una conversación en la sobremesa, después tú enciendes tu teléfono y te aparece algo de lo que tú estabas hablando? Uno dijo alfombra y se llenó de alfombras. Exacto. Oye, sí, total. Y no es que tú googleaste alfombra, tú dijiste alfombra en voz alta y el teléfono te escuchó. Sí. Lo que pasa es que ahí también tiene que ver con el uso del teléfono, porque hay aplicaciones a las que uno les da acceso al micrófono del teléfono, claro, y pueden funcionar en segundo plano. 1000 veces de manera inconsciente o por ignorancia, pero bueno, así o no... Estamos con retratados de cuerpo entero ante actores externos y actores con otros intereses que nos siguen la vida. Bueno, es una tremenda discusión, es fascinante por lo demás. Ahora, en lo concreto y volviendo a la ley antiterrorista, Juan Espinosa, lo que ocurrió aquí es que se produjo esta división entonces en el oficialismo. Estaría terciando aquí el Tribunal Constitucional, la famosa tercera cámara una vez más es recurrida. Moros y cristianos al final recurren al TC cuando sus intereses están en juego, o sus pensamientos legítimos de todos modos, y esto, por supuesto, era que no, la oposición lo aprovecha para hacer notar la división y para reclamarle al gobierno y al propio presidente que ordene a sus filas, ¿no? Claro, un apunte. El código IMSI no incluye el número de teléfono, porque aquí ya me estaban diciendo, ¿cómo que no? El código IMSI no trae dentro de su secuencia numérica el número de teléfono del usuario, por si acaso. Trae otra secuencia de números que permite también la identificación en una red móvil. Vamos a las reacciones políticas. Recordemos que durante la jornada de ayer la ministra vocera de Gobierno hizo un punto en Radio ADN respecto del Partido Republicano como un grupo político que rechazaba mucho las iniciativas del gobierno. Se aprovechó el contexto para responderle a la ministra Vallejo, sobre todo teniendo en cuenta que los votos en contra vinieron del Partido Comunista, de algunos militantes del Frente Amplio y algunos también del Partido Socialista. Entonces vamos a escuchar al diputado Luis Sánchez del Partido Republicano, pero también al diputado Andrés Longton de Renovación Nacional, apuntar directamente al presidente de la República. ¿Quiénes son los que han votado en contra de la ley de usurpaciones? ¿Quiénes son los que votaron en contra de la ley Nain Retamal? ¿Quiénes son los que han votado en contra de artículos fundamentales de reincidencia, defensoría de las víctimas, narcofunerales y ahora de la ley antiterrorista? El Partido Comunista. Esta es una clara señal de que el presidente tiene un problema en su coalición cuando se trata de temas de seguridad, cuando tenemos un sector político que representa al presidente de la República que termina no solamente obstruyendo, sino que votando en contra de proyectos tan importantes para nuestro país. Una cuestión técnica respecto de la tecnología y respecto de cómo se usa o cómo se ha usado. Por ejemplo, en el caso de las investigaciones por los incendios forestales en Viña del Mar, se utilizó un mecanismo de rastreo a través de las antenas de telefonía, pero finalmente a las autoridades les tiene que haber llegado un archivo con 100.000 números de teléfono.
Y a través de esa depuración de datos y de eliminación de los datos que no eran necesarios, se permite llegar a los primeros detenidos. En este caso, esta nueva tecnología permitiría, si se para arriba, afuera un edificio de 36 departamentos, tener 50 teléfonos, considerándose que hay más teléfonos que personas en nuestro país. Oye, Juan, y lo que tiene que ver, Paula. No, es que dale con eso, es que te quiero preguntar otra cosa. Lo concreto con el Tribunal Constitucional es que sí o sí tiene que haber un examen siempre por la competencia, porque ahora se modifica la competencia de de la jurisdiccionalidad de los juicios. Es decir, en un juicio en una zona terrorista o en una zona donde los integrantes de este procedimiento judicial estén amenazados, fiscal, juez, etcétera, podría ser trasladado a Santiago. Y eso sí es un aspecto que tiene que pasar por el Tribunal Constitucional, y ahí le van a sumar un par de páginas a la tecnología del INSICAT. Es que ahí queda mi duda, porque todos los proyectos pasan por la revisión de lo que Mauricio decía es la tercera cámara. Pasan por una revisión constitucional más allá de que algún parlamentario haya hecho reserva de constitucionalidad. Eso va a pasar sí o sí. Pero aquí los parlamentarios que lo advirtieron van a ir al Tribunal Constitucional, tienen las firmas para ir al Tribunal Constitucional impugnando con un recurso dos de estas normas o el IMSI-Catcher en particular, o eso todavía no pasa. Porque es distinto haber rechazado, una cosa es haber rechazado y otra cosa es ir al Tribunal Constitucional. Una cosa y una cosa es anunciar y otra cosa es tener finalmente. Claro. Pero aquí la por lo pronto Plasencia dijo que iban a recurrir. Plasencia y Fríes son las dos que la semana pasada dijeron que iban a ir. No sabemos si están ayer todavía. Algo, no sé si algo decían que por ahora todavía no tenían incluso las firmas, digamos. Entonces, Claro, y probablemente la misma explicación que pueda hacer el Tribunal Constitucional subsane toda esa duda, porque básicamente lo que están pidiendo es que se aclaren dudas. No dicen, no han dicho que están en contra de, solo que tienen dudas respecto. Sí, despejar, porque hay legítimas dudas sobre eso. Y sobre el tema de los números celulares, mira, da lo mismo al final, Juan, si el código IMSI te remite a una tarjeta SIM, esa tarjeta SIM tiene un número y los números ya lo siguen. Si las investigaciones policiales ya usan los números celulares para geolocalizar a los perseguidos, a los investigados o a las víctimas. Así por cierto, un saludo a la gente que tiene base de datos cruzadas. Ya, Juan, a mí me siguen escribiendo por mi papá, que nos llamamos igual, pero bueno. Para que veas. Ya, Juan, vamos a seguir hablando durante el programa de la ley antiterrorista y de su aplicación, de cuánto sirve o cuánto aporta ahora una nueva legislación para la persecución de ese tipo de delitos. Gracias. Buen día. Chao.